Toda mi familia, incluso mis padres, faltaron a mi boda por la gran fiesta de negocios de mi hermano. Así que, cuando me llamaron pidiendo ayuda, vendí el terreno que él necesitaba para su proyecto. El flash de la cámara me cegó por un instante, un estallido de luz blanca que congeló el momento para siempre. Mi mano, firme sobre la de Daniela, guiaba el cuchillo de plata a través de la primera capa de merengue y bizcocho de nuestro pastel de bodas. A nuestro alrededor, el salón estalló en aplausos y vítores. El aire olía a flores, a perfume y a esa electricidad especial que solo se siente en las grandes celebraciones. Era, en teoría, el momento más feliz de mi vida. Sonreí, una sonrisa amplia y ensayada para el fotógrafo, para los tíos y primos de Daniela, para sus amigos de la universidad que habían llenado el lugar con su risa contagiosa. Pero era una sonrisa que no me llegaba a los ojos. Mientras el cuchillo se hundía en el dulce, mi mirada, casi por instinto, barrió el salón y se detuvo en la primera fila de mesas a mi derecha. La del novio. La de la familia Solís. 4 sillas vacías. No era una ausencia sutil. Eran 4 agujeros negros en el tejido de la celebración. 4 fantasmas sentados a una mesa impecablemente puesta con manteles largos y un centro de mesa con las mismas flores que Daniela había elegido con tanto esmero. La silla de mi padre, Héctor. La de mi madre, Alma. La de mi hermano mayor, Bruno. E incluso la de Ramiro, mi mejor amigo, mi compadre, el hombre que se suponía que debía estar a mi lado, sosteniendo los anillos. Un nudo amargo se formó en mi garganta, tan denso que por un segundo temí no poder tragar mi propio trozo de pastel. Daniela debió sentir la tensión que recorrió mi cuerpo, porque su mano apretó la mía con más fuerza. Sus ojos oscuros encontraron los míos y, sin decir una palabra, me transmitió todo lo que necesitaba: estoy aquí. Estamos juntos en esto. Le devolví el apretón, agradecido por tenerla, mi ancla en medio de la tormenta silenciosa que rugía dentro de mí. El fotógrafo nos pidió un beso. Obedecimos. El sabor del merengue en los labios de Daniela era dulce, pero en mi boca se mezclaba con la ceniza de la decepción. Era una decepción que conocía bien, una vieja amiga que me había acompañado durante mis 30 años de vida, pero nunca, ni en mis peores pesadillas, imaginé que se presentaría vestida de gala el día de mi boda. Fue entonces, justo cuando nos separábamos y la gente volvía a aplaudir, que lo sentí. Una vibración insistente en el bolsillo interior de mi saco. Luego otra, y otra más. Un zumbido frenético, casi desesperado. Con la excusa de servirle una copa de champán a Daniela, me giré ligeramente y saqué el teléfono, ocultándolo bajo el borde de la mesa. La pantalla iluminó un torrente de notificaciones. Un mensaje de mi madre, enviado hacía menos de un minuto. Las letras mayúsculas parecían gritar desde la pantalla: «Mijo, contesta. Tenemos que hablar. Urgente». Mi pulso se aceleró. ¿Urgente? ¿Ahora? ¿Después de un día entero de silencio sepulcral? Después de ignorar mis llamadas de la mañana, mis mensajes preguntando si todo estaba bien, si al menos llegarían a la ceremonia. Deslicé el dedo hacia arriba y el verdadero alcance del bombardeo se reveló. La pantalla de notificaciones era un muro de ausencias que ahora se convertían en una presencia abrumadora. 36 llamadas perdidas. 15 de mi madre. 10 de mi padre. 8 de Bruno. Y 3, las 3 que más dolían, de Ramiro. Todas en la última hora. Un escalofrío me recorrió la espalda, un miedo helado que no tenía nada que ver con la alegría de la fiesta. Esto no era una disculpa tardía. Esto no era un lo sentimos, se nos hizo tarde. Esto era pánico. La urgencia en ese mensaje, el número de llamadas, algo muy malo había pasado. ¿Todo bien, mi amor? La voz de Daniela me sacó de mi trance. Me miraba con preocupación, su sonrisa se había desvanecido. Le mostré la pantalla. Vi cómo sus cejas se fruncían, su expresión pasando de la confusión a la indignación en cuestión de segundos. ¿Ahora? Susurró, su voz cargada de una furia protectora. ¿Se atreven a llamar ahora? No lo sé, respondí,
sintiendo como el corazón me martilleaba en los oídos. Algo pasa. Esto no es normal. El murmullo feliz del salón, los brindis, la música suave, todo se desvaneció en un segundo plano. De repente, solo existíamos Daniela, yo, y ese teléfono en mi mano, una pequeña caja de cristal y metal que se sentía como una bomba a punto de estallar y arrasar con los frágiles cimientos de mi felicidad. La pregunta no era si iba a explotar, sino cuán grande sería la devastación que dejaría a su paso. Para entender por qué 4 sillas vacías podían pesar más que un salón lleno de gente, y por qué 36 llamadas perdidas se sentían más como una amenaza que como un consuelo, tengo que llevarlos atrás en el tiempo. No a un solo evento, sino a una vida entera construida sobre una verdad silenciosa y dolorosa. En la familia Solís, siempre hubo un hijo de primera y un hijo de segunda. Y yo, Elian, nunca fui el de primera. Me llamo Elian Solís, tengo 30 años y soy ingeniero civil. Crecí en Monterrey, en una de esas colonias de clase media donde todas las casas parecen iguales y los domingos huelen a carne asada. Mi padre, Héctor, es un hombre hecho a sí mismo, dueño de una exitosa distribuidora de materiales para la construcción. Es un hombre de pocas palabras, la mayoría de ellas críticas, y con una visión del mundo tan rígida como el concreto que vende. Mi madre, Alma, es su sombra, una mujer cuya principal misión en la vida parece ser mantener una paz superficial, incluso si eso significa ignorar las injusticias más flagrantes que ocurren bajo su propio techo. Y luego está Bruno. Mi hermano mayor. 3 años mayor, pero a años luz de distancia en la jerarquía familiar. Bruno nació con el don de la palabra, una sonrisa fácil y una confianza en sí mismo que rayaba en la arrogancia. Era carismático, popular, el tipo de persona que llena una habitación con su sola presencia. Yo, en cambio, era el callado, el observador, el que prefería los planos y las ecuaciones a las fiestas y los halagos. Desde que tengo memoria, mi padre vio en Bruno el reflejo de lo que él valoraba, la audacia, el don de gentes, la apariencia de éxito. En mí, veía lo que despreciaba, la sensibilidad, la cautela, la introversión. Me veía como una versión defectuosa de sí mismo. Recuerdo perfectamente la noche en que cumplí 18 años. Estábamos cenando, como cualquier otro martes. Yo había recibido esa misma tarde la carta de aceptación de una de las mejores universidades de ingeniería del país, con una beca del 70%. Esperé a que mi padre terminara su sopa para darle la noticia, con el sobre temblando ligeramente en mis manos. Papá, mamá, me aceptaron en la universidad. Con beca. Mi madre sonrió, un gesto rápido y nervioso. ¡Ay, qué bueno, mijo! ¡Felicidades! Mi padre levantó la vista de su plato, me miró por encima de sus lentes y asintió una sola vez. Bien, dijo, su voz tan seca como el polvo de cemento. No nos avergüences. Y eso fue todo. No hubo preguntas. No hubo un abrazo. No hubo un brindis. Un segundo después, su atención se desvió por completo hacia el otro extremo de la mesa. ¿Y tú, Bruno?, dijo, y su tono cambió, volviéndose más cálido, más cómplice. ¿Cómo va el plan para el bar ese que quieres poner? ¿Necesitas que te eche la mano con los proveedores de cerveza? Bruno, que en ese entonces tenía 21 años y ya había fracasado en 2 emprendimientos anteriores, se lanzó a un monólogo entusiasta sobre sus ideas. Mientras mi padre lo escuchaba con una atención que yo jamás había recibido. Mi madre intervenía de vez en cuando con un, ¡ay, qué buena idea, Brunito! Seguro te irá muy bien. Mi beca, el fruto de años de desvelos y sacrificios, había quedado enterrada bajo los planes de un bar que, por cierto, nunca abrió. Ese patrón se repitió una y otra vez, de formas cada vez más dolorosas. Pero el punto de quiebre, el momento en que entendí que nunca podría ganar en ese juego, llegó cuando tenía 25 años. Ya me había graduado con honores y llevaba un par de años trabajando para don Isidro, un viejo amigo de mi abuelo y una leyenda en el mundo de la construcción en Monterrey. Había aprendido, había ahorrado y había desarrollado un plan de negocios detallado para empezar mi propia constructora, enfocada en proyectos residenciales pequeños y remodelaciones. Era un plan realista,
conservador, sólido. Pedí una cita formal con mi padre en su oficina. Me senté frente a su imponente escritorio de caoba y, con el corazón en la garganta, le expuse mi proyecto. Le mostré las proyecciones financieras, los estudios de mercado, todo. Al final, le pedí un préstamo, 250,000 pesos. No era un regalo, era una inversión, con un plan de pagos y un interés justo. Héctor escuchó sin interrumpir, hojeando los papeles con una expresión indescifrable. Cuando terminé, se recargó en su silla de piel y me miró fijamente. No, dijo, sin más. ¿No? Repetí, confundido. ¿Ni siquiera vas a considerarlo? No hay nada que considerar, Elian. Tú no tienes sangre de empresario, mijo. Eres un buen empleado, un buen técnico, pero no tienes lo que se necesita para mandar. Lo tuyo es ser empleado, seguir órdenes. Te vas a estrellar y solo vas a perder este dinero. Las palabras me cayeron como un balde de agua helada. No fue el rechazo al dinero lo que me dolió, fue el desprecio, el veredicto final sobre mi persona. Salí de esa oficina sintiéndome más pequeño que nunca. 2 semanas después, un sábado, llegué a casa de mis padres para la comida familiar y me encontré con una camioneta pick-up de lujo, color negro brillante, estacionada en la entrada. Era un modelo del año, imponente, de esas que cuestan más de 900,000 pesos. ¿Y esto? Le pregunté a mi madre. Ay, es de tu hermano. Dijo, con una sonrisa radiante. Tu papá se la regaló. Para que impresione a sus clientes, ya sabes. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. La injusticia era tan descarada, tan cruel, que ya no podía ignorarla. Mi plan de negocios, basado en trabajo duro y realismo, había sido desechado como basura, mientras que Bruno, que en ese momento se dedicaba a asesorías de imagen para antros, recibía un regalo exorbitante para mantener una fachada de éxito que no existía. Ese día tomé una decisión. Dejé de buscar la aprobación de mi padre. Me enfoqué en mi trabajo con don Isidro, absorbí cada lección, ahorré cada peso que pude, pedí un préstamo al banco con mi propio esfuerzo como aval. Y fue en ese camino, en esa lucha solitaria, donde conocí a Daniela. Ella, una arquitecta brillante y apasionada, vio en mí lo que mi propia familia se negaba a ver, no a un empleado, sino a un creador. No a un seguidor, sino a un socio. Juntos, planeamos nuestro futuro. Y como parte de ese futuro, decidí que mi boda y la inauguración oficial de Construcciones Elian Solís serían el mismo fin de semana. Sería mi declaración de independencia, la prueba irrefutable de que el veredicto de mi padre estaba equivocado. Ingenuamente, una pequeña parte de mí, el niño que todavía vivía en mi interior, creyó que este doble logro sería tan grande, tan innegable, que finalmente, por primera vez, mi familia me vería. Realmente me vería. Qué equivocado estaba. La noche en que decidimos anunciar la boda fue, en retrospectiva, el primer capítulo de la catástrofe. Elegimos un restaurante agradable en San Pedro, uno de esos lugares con manteles blancos y copas de vino que brillan bajo la luz tenue. Queríamos que fuera un momento especial, la unión simbólica de 2 familias. La familia de Daniela llegó primero, sus padres, 2 personas cálidas y sencillas que me habían acogido como a un hijo desde el primer día, y su hermana menor, Lía, una chica de lengua afilada y una lealtad feroz. Mi familia llegó tarde, como de costumbre. Mi padre entró con su aire de perpetua impaciencia, mi madre con una sonrisa tensa y Bruno con el teléfono pegado a la oreja, cerrando un negocio a gritos. La cena transcurrió en 2 universos paralelos. En un extremo de la mesa, los padres de Daniela me hacían preguntas sobre el negocio, sobre nuestros planes, sus rostros iluminados por un interés genuino. En el otro, mi padre hablaba de política con el ceño fruncido, mi madre comentaba sobre el vestido de otra comensal y Bruno seguía enviando mensajes de texto bajo la mesa. Finalmente, llegó el momento. Me aclaré la garganta, sentí la mano de Daniela buscando la mía, y lo dije. Bueno, queríamos reunirlos a todos esta noche porque tenemos una noticia muy importante que darles. Daniela y yo nos vamos a casar. El lado de Daniela de la mesa estalló.
Su madre soltó un grito de alegría, su padre se levantó para abrazarme con una palmada sonora en la espalda, y Lía nos grababa con su celular, chillando de emoción. Fue un momento de pura felicidad. Luego miré al otro lado. Mi madre fue la primera en reaccionar. ¡Ay, qué sorpresa!, dijo, aunque su tono carecía de ella. Muchas felicidades, hijos. Mi padre bajó el periódico que había estado hojeando disimuladamente. Ah, ¿sí?, preguntó, como si le estuviera informando del pronóstico del tiempo. ¿Y cuándo es la cosa esa? A ver si no tengo mucho trabajo. Pero fue la reacción de Bruno la que me heló la sangre. Levantó la vista de su teléfono, una sonrisa burlona dibujada en su rostro, y dijo, lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. ¡En milagro! ¿Quién fue la valiente que te amarró, carnal? Felicidades, Dani, te llevas el premio a la paciencia. El silencio que siguió fue denso y pesado. Vi el rostro del padre de Daniela endurecerse, la sonrisa de Lía desaparecer. Daniela apretó mi mano con tanta fuerza que sus uñas se clavaron en mi piel. Yo, como siempre, me quedé paralizado, sin saber cómo responder a un ataque tan público y humillante. Esa noche, de vuelta en nuestro departamento, la tensión finalmente explotó. No puedo creerlo, Elian, dijo Daniela, mientras caminaba de un lado a otro por la sala. No puedo creer que te quedaras callado. Tu hermano te insultó, nos insultó a los dos, y tu padre actuó como si le estuvieras pidiendo la hora. No es para tanto, Dani, respondí, aunque mis propias palabras sonaban huecas. Era mi mecanismo de defensa, el que había perfeccionado durante años, minimizar, justificar, tragar. Bruno solo estaba bromeando, así es él. Y mi papá está estresado con el negocio, siempre ha sido así. Daniela se detuvo y me miró, y en sus ojos vi una mezcla de amor y una profunda frustración. Mi amor, por favor, escúchate. No está bromeando, está siendo cruel. Y tu papá no está estresado, es indiferente. ¿No lo ves? Ni siquiera bajó el periódico cuando le diste la noticia más importante de tu vida. Tú no los conoces, insistí, sintiendo como la ira empezaba a burbujear dentro de mí, una ira dirigida absurdamente hacia ella, la única persona que me defendía. Han sido así toda la vida. No va a cambiar. Ese es el problema, Elian. Exclamó ella, su voz subiendo de tono. Que tú lo aceptas. Sigues esperando que un día, mágicamente, se conviertan en la familia que quieres que sean, en lugar de ver a la familia que realmente son. Una que te menosprecia y te ignora. Sus palabras eran como dagas, porque eran verdad. Me senté en el sofá, derrotado. Ella se sentó a mi lado, su enojo disipándose y dejando paso a la ternura. Solo quiero que te des tu lugar, mi amor, dijo, su voz ahora suave. Te mereces que te celebren. Te mereces que se alegren por ti. Apoyé la cabeza en su hombro, sintiéndome agotado. Lo sé, susurré. Y lo harán. Ya verás. Cuando vean la invitación formal, cuando se den cuenta de que es en serio, será diferente. La preparación de la boda se convirtió en una prueba más de mi optimismo ciego. Mientras la familia de Daniela se volcaba en ayudar, la mía brillaba por su ausencia. Mi madre prometía llamar para ayudar con la lista de invitados, pero nunca lo hacía. Le pedí a mi padre que me acompañara a ver a un proveedor, un gesto simbólico, y me dijo que estaba demasiado ocupado ayudando a Bruno a cerrar un contrato millonario. Les envié fotos del salón que habíamos elegido, y la única respuesta fue un emoji de pulgar hacia arriba de mi madre, 2 días después. Cada excusa, cada llamada no devuelta, era una pequeña herida. Daniela lo veía y sufría conmigo, su mandíbula apretada cada vez que yo terminaba una llamada con mi familia con la misma frase, no, no te preocupes, mamá. Entiendo. Lo resolvemos nosotros. Yo seguía aferrándome a una esperanza cada vez más frágil, la idea de que el día de la boda, al verme en el altar, todo cambiaría. Se darían cuenta de su error, me abrazarían y todo el dolor del pasado se desvanecería. Era una fantasía infantil, pero era lo único que me mantenía a flote. No sabía que estaba a punto de ahogarme.
La bomba explotó un martes por la noche, exactamente a 2 semanas de la boda. Estábamos en el sofá, Daniela revisando cotizaciones de flores en su laptop y yo dibujando unos bocetos para un cliente. El ambiente era tranquilo, casi doméstico. Entonces, el celular del día, la hermana de Daniela, que había venido a cenar, sonó con una notificación. No manches, dijo Lía en voz alta, mirando su teléfono con los ojos muy abiertos. ¿Qué pasa?, preguntó Daniela, sin levantar la vista. Es tu cuñado. El empresario, dijo Lía, con un sarcasmo que podría cortar el acero. Tienes que ver esto, Elian. Me pasó su teléfono. Y ahí estaba. Una publicación en Instagram, compartida por Bruno hacía menos de una hora. No era una foto casual. Era un flyer digital, diseñado profesionalmente, con letras doradas sobre un fondo negro y elegante. En el centro, una foto de Bruno con un traje caro, sonriendo con esa confianza suya que yo tanto detestaba. El texto era grandilocuente. Gran fiesta de lanzamiento, Cumbres de la Sierra, por Bruno Solís y Asociados. El proyecto residencial más exclusivo de la región. Una noche de celebración, lujo y grandes negocios. Mi primer pensamiento fue de fastidio. Otra de las fantasías de Bruno, otro intento de aparentar algo que no era. Pero entonces mis ojos bajaron a la parte inferior del flyer, a la fecha y la hora del evento. Y sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Sábado, 14 de octubre. 7 de la tarde. El mismo día. La misma hora. Mi boda. No puede ser, susurré. La sangre se me fue a los pies, sentí un frío glacial recorrer mi cuerpo. Daniela se acercó y miró la pantalla por encima de mi hombro. Su reacción fue instantánea y visceral. ¿Qué chingados es esto?, gritó, arrebatándome el teléfono. Es una broma, ¿verdad? Dime que es una maldita broma. Pero yo sabía que no lo era. Conocía a mi hermano. Esto no era una coincidencia. Era un mensaje. Una declaración de guerra. Con las manos temblando, marqué el número de mi madre. Contestó al tercer tono, su voz falsamente alegre. Mijo. ¡Qué milagro que llamas! Mamá, dije, mi voz apenas un hilo. Acabo de ver una invitación para una fiesta de Bruno. Es el día de mi boda. Hubo una pausa, apenas un segundo, pero en ese silencio escuché toda la mentira que estaba por venir. Ay, mijo, no me digas. Su voz se llenó de una sorpresa tan artificial que era insultante. ¿En serio? ¡Qué terrible coincidencia! Juraría que tu boda era el otro fin de semana. Qué despistada soy, de verdad. No es una coincidencia, mamá, y lo sabes, la interrumpí, la ira empezando a disolver el shock. Les di la invitación hace 2 meses. Está pegada en su refrigerador. Bueno, Elian, es que, tu hermano lleva meses planeando esto. Es un proyecto muy, muy grande. Ya sabes, con inversionistas y gente importante, no puedes simplemente cambiar la fecha. ¿Meses? Casi grité. ¿Y si apenas habló de ese supuesto proyecto la semana pasada? Mamá, por favor, no me mientas. Su tono cambió. La falsa sorpresa se convirtió en una irritación de mártir, el tono que usaba siempre que yo me atrevía a cuestionar el universo que giraba en torno a Bruno. Bueno, Elian, ya cálmate, no seas así de dramático. Mira, sé que es importante para ti, pero, ¿no podrían tú y Daniela mover la fecha de la boda? Un fin de semana más, un fin de semana menos, ¿qué más da? Es solo firmar un papel. Lo de tu hermano es un negocio, es su futuro. Es solo firmar un papel. La frase rebotó en mi cráneo. Mi boda, el compromiso de mi vida con la mujer que amaba, reducido a un simple trámite burocrático. No, dije, mi voz ahora fría y cortante. No vamos a mover nuestra boda. La pregunta es si ustedes van a venir. Hubo otro silencio. Luego, un suspiro largo y sufrido, como si yo le estuviera pidiendo el sacrificio más grande del mundo. Haremos lo posible,
mijo. Pero ya sabes, la familia es primero. Y colgó. Me quedé mirando el teléfono, la última frase de mi madre resonando en mi cabeza. La familia es primero. Sí, lo era. Y una vez más, me habían dejado muy claro que yo no formaba parte de ella. Daniela me arrancó el teléfono de la mano. Son unos desgraciados. Gritó, con lágrimas de furia en los ojos. Unos cobardes y unos manipuladores. Yo no podía hablar. Estaba ahogándome en una mezcla de rabia y un dolor tan profundo que me partía el alma. Me levanté y salí al balcón, necesitaba aire. Apoyé las manos en el barandal frío y miré las luces de la ciudad, sintiéndome completamente solo. Fue entonces que se me ocurrió llamar a Ramiro. Mi amigo del alma. Crecimos juntos, éramos inseparables. Él conocía a mi familia, conocía mi historia. Él me entendería. Marqué su número, desesperado por escuchar una voz aliada. ¿Bueno? Contestó, su voz sonaba extraña, distante. Ramiro, soy yo, Elian. ¿Estás ocupado? Un poco, güey. ¿Qué pasó? ¿Todo bien? Le conté todo, la voz entrecortada por la angustia. Le hablé del flyer, de la fecha, de la llamada con mi madre. Esperaba que se indignara, que maldijera a mi hermano conmigo. En cambio, lo que recibí fue un silencio incómodo. Ramiro, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy, dijo, finalmente. Oye, pues, qué mala onda, ¿no? Pero, pues a lo mejor tu mamá tiene razón. Chance y si fue un malentendido. ¿Un malentendido? Repetí, incrédulo. Ramiro, planearon una fiesta el día de mi boda. Pues sí, güey, pero, es que también ponte en su lugar. Es un negocio muy grande para Bruno. Ya sabes cómo es tu jefe, siempre ha apoyado más a tu carnal en eso de los negocios. A lo mejor deberías, no sé, tratar de entenderlos. Ceder un poco. Ceder un poco. La misma frase que había escuchado toda mi vida. La misma que me había llevado a tragarme humillación tras humillación. Pero escucharla de él, de mi mejor amigo, fue como una puñalada. ¿Ceder? Pregunté, mi voz ahora era un susurro peligroso. ¿Tú también, Ramiro? No, güey, no lo tomes así. Solo digo que no te pelees con tu familia por esto. No vale la pena. Colgué. No pude soportar escuchar una palabra más. Me di cuenta en ese instante. No era solo mi familia. Era todo mi mundo, todo lo que había conocido, alineándose del lado de Bruno. La traición ya no era una sospecha. Era una certeza helada que se instalaba en mis huesos. Y lo peor de todo, es que esto era solo el principio. La noche anterior a la boda se suponía que debía ser una celebración íntima, un respiro antes del gran día. Habíamos reservado un pequeño salón privado en un restaurante italiano que a Daniela le encantaba. La mesa estaba puesta para 20 personas. La familia de Daniela llenaba su lado de la mesa, sus risas y conversaciones creando una burbuja de calidez que luchaba por alcanzarme. Mi lado estaba casi desierto. Las 4 sillas para mi familia inmediata seguían vacías, un recordatorio brutal y silencioso de su elección. Había invitado a un par de tíos y primos, pero todos se habían disculpado con excusas vagas, claramente instruidos para no tomar partido. El único que vino fue don Isidro, mi antiguo jefe, mi mentor. Llegó, me dio un abrazo que me reacomodó los huesos y me miró a los ojos. Su mirada era severa, pero llena de afecto. Estoy orgulloso del hombre que eres, Elian, dijo, su voz grave resonando en el silencio de mi lado de la mesa. Del hombre y del constructor en el que te has convertido. No dejes que nada ni nadie te opaque mañana. ¿Entendido? Asentí, incapaz de hablar. Él era más un padre para mí en ese momento que el hombre cuyo ADN corría por mis venas. Se sentó a mi lado, y su sola presencia fue un bálsamo. A pesar de los esfuerzos de la familia de Daniela por incluirme, me sentía como un espectador en mi propia fiesta. Sonreía, asentía,
pero mi mente estaba en otra parte, repasando una y otra vez las conversaciones, buscando una explicación, una grieta en el muro de su indiferencia. No la había. Esa noche, de vuelta en el hotel donde me quedaría para no ver a la novia antes de la ceremonia, la soledad me golpeó con la fuerza de un martillo. Daniela se había ido a quedar con su hermana, y el silencio de la habitación era ensordecedor. Incapaz de dormir, hice lo que cualquier persona en mi estado haría, busqué más dolor. Abrí Instagram. Y ahí estaba. Una historia subida por Bruno hacía apenas una hora. Era un video corto, grabado en un bar ruidoso y caro. La cámara se movía erráticamente, pero el centro de la imagen era claro, Bruno, con una copa de whisky en la mano, chocándola contra la de otra persona. La cámara se giró y enfocó el rostro de su acompañante. Ramiro. Mi mejor amigo. Sonriendo de oreja a oreja, con los ojos brillantes por el alcohol y la euforia. El pie de foto de Bruno era una sentencia, celebrando por adelantado con mi nuevo gerente de proyectos. Mañana empezamos a hacer historia, mi Ramiro. Lealtad ante todo. Y debajo, un comentario del propio Ramiro, visible para todo el mundo: gracias por la oportunidad, jefe. Mañana a romperla. Un honor estar en tu equipo. Jefe. Equipo. Lealtad. Cada palabra era un clavo en el ataúd de nuestra amistad. La llamada evasiva, las excusas, todo cobró un sentido nauseabundo. No era un malentendido. No era presión familiar. Era una transacción. Bruno le había comprado la lealtad a mi mejor amigo. Había cambiado 20 años de hermandad por un puesto de trabajo en una empresa fantasma. El teléfono se me resbaló de las manos y cayó sobre la alfombra. Sentí que el aire me faltaba. Era un dolor físico, una presión en el pecho que me impedía respirar. La traición de mi familia dolía, pero era una herida crónica, una a la que, de alguna manera, me había acostumbrado. Pero esto era una amputación. Me habían arrancado una parte de mí. Con un impulso desesperado, recogí el teléfono y le marqué. Sabía que no contestaría, pero necesitaba hacerlo. Como esperaba, la llamada se fue directo a buzón de voz. Su teléfono estaba apagado o me había bloqueado. Entonces, le escribí un último mensaje de texto, mis dedos torpes y temblorosos. ¿Estás con él? No vas a venir mañana, ¿verdad? Esperé, mirando la pantalla, conteniendo la respiración. 1 minuto. 2. 5. Cuando estaba a punto de rendirme, de apagar el teléfono y dejar que la oscuridad me consumiera, la pantalla se iluminó. 3 puntos aparecieron, indicando que estaba escribiendo. Desaparecieron. Volvieron a aparecer. Y finalmente, llegó la respuesta. Un mensaje corto, frío, corporativo. Lo siento, Elian. Esto es una gran oportunidad para mí. Es solo negocios. Es solo negocios. Leí la frase una y otra vez. La misma justificación que usan los traidores y los cobardes para dormir por la noche. Nuestra amistad, nuestras confidencias, los años de apoyarnos mutuamente, todo reducido a una simple transacción comercial. Apagué el teléfono. Me senté en el borde de la cama, en la oscuridad de la habitación de hotel, y por primera vez en muchos años, lloré. Lloré por el hermano que nunca tuve, por los padres que no supieron quererme, y por el amigo que acababa de perder para siempre. Lloré hasta que no me quedaron lágrimas, hasta que solo quedó un vacío helado y una certeza aterradora: mañana, en el día más importante de mi vida, estaría completamente solo. Amaneció. El sol de Monterrey se filtraba por las cortinas, indiferente a la devastación de mi alma. Me miré en el espejo y vi a un extraño, un hombre con los ojos hinchados, la piel pálida y una expresión de derrota total. ¿Cómo se suponía que iba a casarme así? La salvación llegó en la forma de un golpe en la puerta. Era Daniela. Había roto la tradición de no ver al novio, porque me conocía demasiado bien. No me importa la mala suerte, dijo, entrando y cerrando la puerta detrás de ella. Te conozco, Elian. Sé que estás mal. Me vio,
y sin decir una palabra más, me abrazó. Y en sus brazos, me permití derrumbarme por última vez. Le conté lo de Ramiro, lo del mensaje, todo. Ella escuchó, su cuerpo tenso de rabia. Ese infeliz, masculló. Escúchame bien, Elian Solís. Hoy no se trata de ellos. Hoy no es sobre los que no están. Es sobre nosotros. Sobre ti y sobre mí. ¿Entiendes? No voy a dejar que te roben este día. Su fuerza se convirtió en la mía. Me ayudó a vestirme, me ajustó la corbata, y con cada gesto, sentí que me reconstruía, pieza por pieza. La ceremonia se celebró en el jardín de una quinta preciosa. Mientras caminaba hacia el altar improvisado, vi las sillas vacías, pero por primera vez, no sentí dolor. Sentí rabia. Y luego, sentí liberación. Estaba purgando el veneno. Cuando llegué al frente, solo, vi a don Isidro mirándome desde la primera fila. Con un gesto decidido, se levantó, se acercó a mí y se paró a mi lado. No dijo nada. No tenía que hacerlo. El mensaje era claro, no está solo. Entonces la vi. Daniela, caminando hacia mí del brazo de su padre, radiante, hermosa, una visión en blanco que borraba todas las sombras. Y cuando nuestros ojos se encontraron, el mundo exterior desapareció. Llegó el momento de los votos. Saqué el papel arrugado de mi bolsillo, pero no lo miré. Las palabras que había escrito ya no servían. Hablé desde el corazón roto y reconstruido que latía en mi pecho. Daniela, empecé, mi voz temblorosa pero firme. Yo creía que sabía lo que era la familia. Creía que era algo que te tocaba por sangre, algo inmutable. Pero en los últimos meses, y sobre todo en las últimas 24 horas, he aprendido que estaba equivocado. La familia no siempre es la que te toca, sino la que te elige y la que tú eliges. La que te defiende, la que te ve, la que se queda cuando todos los demás se han ido. Hice una pausa, tragué saliva y la miré a los ojos. Daniela, tú eres mi familia. Y te juro, aquí, delante de la gente que si nos quiere, que construiré un hogar para nosotros. Un hogar sólido, con cimientos de respeto y amor. Un hogar donde nuestros hijos jamás dudarán de su valor. Te amo. Cuando terminé, un silencio profundo se apoderó del jardín, seguido de un aplauso que sonó más fuerte y sincero que cualquier otro. La recepción fue una celebración de esa nueva verdad. Bailé, reí, brindé. Me sentí ligero, libre. Y entonces, llegó el momento del pastel. Estábamos ahí, con el cuchillo en la mano, sonriendo para la cámara, cuando mi teléfono empezó a vibrar. El mismo zumbido frenético de la noche anterior. Con una excusa, me alejé de la multitud y me refugié en un rincón tranquilo del jardín. Era mi madre. Contesté, preparado para cualquier cosa. Lo que escuché no fue una disculpa. Fue el sonido del caos. Elian. Gracias a Dios. Gritó, su voz desgarrada por el pánico y los sollozos. Tienes que escucharme. Bruno, tu hermano, nos mintió a todos. ¿De qué hablas, mamá? Pregunté, confundido. La fiesta. El proyecto. Todo es una farsa. Su voz era un torbellino de palabras atropelladas. El supuesto socio de Bruno se apareció aquí, y lo desenmascaró frente a todos. Dijo que Bruno le había presentado documentos falsos, que todo era un montaje para sacarle dinero a tu padre. Me apoyé contra un árbol, tratando de procesar la información. Tu padre lo confrontó, y Bruno se derrumbó. Lo confesó todo, Elian. Dijo que inventó mensajes tuyos para hacernos creer que no querías que fuéramos a la boda, que querías una ceremonia privada y sin dramas. Hasta le ofreció un puesto falso a Ramiro para que tampoco fuera. Todo fue un plan para que te quedaras solo hoy. Un frío paralizante me recorrió. Era peor de lo que había imaginado. Era una crueldad calculada, metódica. ¿Pero por qué? Logré preguntar. La voz de mi madre se rompió por completo. Porque te odia, Elian. Porque te tiene envidia. Hace un mes,
tu padre y don Isidro estaban hablando en el despacho. Yo los escuché. Tu padre le dijo que tú eras el verdadero constructor de la familia. Que tenías el talento y la integridad que Bruno nunca tendría. Y creemos que Bruno también lo escuchó. Desde ese día, no fue el mismo. Se obsesionó con destruirte, con demostrar que tu padre se equivocaba. Cerré los ojos. Todo encajaba. No era solo favoritismo. Era una guerra por la validación de un padre, una guerra que mi hermano estaba dispuesto a ganar a cualquier precio, incluso si eso significaba arrasar con todo a su paso. Mi boda no fue un daño colateral. Fue el campo de batalla elegido. Quiero verlos, dije, mi voz era un témpano de hielo. El ruido de la fiesta de fondo, en el teléfono de mi madre, sonaba como el eco de un mundo lejano. En el lobby de mi hotel. A las 11. Solos. Colgué antes de que pudiera responder. Volví a la recepción, encontré a Daniela y, en voz baja, le conté todo. Su rostro pasó de la incredulidad a una furia helada. Vamos a enfrentarlos juntos, dijo, tomándome de la mano. A las 10:30, nos despedimos de nuestros invitados y nos fuimos al hotel. Nos cambiamos en silencio y bajamos al lobby. A las 11:15, aparecieron. Mi padre y mi madre parecían haber envejecido 10 años en unas pocas horas. Tenían los ojos rojos, los hombros caídos, la arrogancia de toda una vida evaporada. Mi madre intentó acercarse para abrazarme, pero yo di un paso atrás. El gesto fue tan instintivo como respirar. Hay una sala de juntas por aquí, dijo Daniela, su voz cortante, guiándonos a un pequeño cuarto de paredes de cristal. Una vez dentro, el silencio era insoportable. Fue mi padre quien lo rompió. Empezó, su voz ronca, irreconocible. Perdón. Te fallé. Lo miré, y por primera vez no vi al hombre autoritario que me había aterrorizado toda mi vida, sino a un hombre débil, un hombre roto. La pregunta no es si me fallaste, papá, respondí, mi voz sorprendentemente calmada. La pregunta es por qué fue tan fácil para ustedes creérselo. ¿Por qué, después de 30 años, no me conocen lo suficiente como para saber que yo jamás haría algo así? ¿Por qué ninguno de los dos levantó el teléfono para preguntármelo directamente? Mi madre sollozó, cubriéndose el rostro con las manos. Mi padre bajó la cabeza, mirando sus zapatos caros como si contuvieran la respuesta al universo. Porque en el fondo, dijo finalmente, su voz apenas un murmullo, sentía que me lo merecía. Sabía que no había sido un buen padre para ti. Sabía que te había hecho a un lado, que había preferido a tu hermano. Creer la mentira de Bruno, era más fácil que enfrentar mi propia culpa. Era más fácil pensar que tú me estabas rechazando, a aceptar que yo te había empujado a hacerlo. Fue la confesión más honesta y brutal que le había escuchado en mi vida. Y dolió. Dolió profundamente, porque confirmaba todo lo que yo siempre había sentido. Daniela, que había permanecido en silencio a mi lado, habló. Eso no es una excusa, dijo, su voz clara y firme. Es una cobardía. Y por su cobardía, casi arruinan el día más importante de la vida de su hijo. Mis padres no pudieron rebatirle. No había nada que decir. Me quedé mirándolos, a estos dos extraños que me habían dado la vida pero que nunca se habían molestado en conocerme. Y supe que el perdón no era una opción en ese momento. Quizás nunca lo sería por completo. Pero lo que sí podía hacer era trazar una línea en la arena. Esto se acabó, dije, y ambos levantaron la vista, sorprendidos por la autoridad en mi voz. Se acabó el favoritismo, se acabaron las excusas, se acabó el que yo sea la segunda opción. Si quieren tener cualquier tipo de relación conmigo, con mi esposa, y con los hijos que algún día tendremos, las cosas van a cambiar. Hice una pausa, asegurándome de que cada palabra penetrara. Ambos van a ir a terapia. Juntos y por separado. Bruno va a buscar ayuda profesional y se va a hacer responsable de sus deudas y de sus actos. No voy a volver a ver cómo lo rescatan. Y yo nunca más voy a rogar por su atención. La puerta está abierta, pero no voy a esperar detrás de ella. Tienen que decidir si quieren cruzarla.
Esas son mis condiciones. Tómenlas o déjenlas. Salimos de la sala de juntas y los dejamos ahí, sentados en silencio, con el peso de 30 años de errores cayendo sobre ellos. Mientras caminaba por el lobby, con la mano de Daniela firmemente entrelazada con la mía, sentí que por primera vez en mi vida yo tenía el control. Ya no era el niño que buscaba aprobación. Era un hombre que exigía respeto. Un año después, el sol de Monterrey volvía a brillar, pero esta vez iluminaba una escena muy diferente. Estábamos en el jardín de nuestra nueva casa, una casa que yo mismo había diseñado y construido, celebrando el bautizo de nuestro hijo, Mateo Isidro Solís. El ambiente era de una paz que me había costado sangre, sudor y muchas lágrimas conseguir. La empresa, Construcciones Elian Solís, era un éxito. Me había ganado una reputación de ser honesto, trabajador y detallista. El negocio prosperaba porque estaba construido sobre cimientos sólidos, no sobre mentiras y apariencias. Mi relación con mis padres había cambiado. Era distante, sí, pero respetuosa. Cumplieron mis condiciones. Asistían a terapia y el cambio, aunque lento y a veces torpe, era visible. Mi padre ya no me hablaba con desprecio, sino con una curiosidad cautelosa, preguntándome por los detalles técnicos de mis proyectos. Mi madre me llamaba, no para quejarse de Bruno, sino para preguntar por su nieto. Estaban aprendiendo a conocerme. Bruno también estaba allí. Después del escándalo, mi padre finalmente le cortó el grifo. Tuvo que vender su camioneta de lujo y conseguir un trabajo de verdad como vendedor en una ferretería. Estaba en terapia y, por primera vez, enfrentando las consecuencias de sus actos. Se acercó a mí en un momento de la fiesta, cuando yo sostenía a mi hijo en brazos. «Felicidades, Elian», dijo, su voz baja, sin el rastro de su antigua arrogancia. «Es un niño precioso. Y, lo siento. De verdad». Lo miré. Vi al hombre, no al monstruo. Vi la inseguridad y el dolor que lo habían llevado a cometer actos terribles. No sentí la necesidad de abrazarlo ni de decirle que todo estaba bien, porque no lo estaba. Pero asentí. «Gracias, Bruno». Fue suficiente. El momento culminante de la ceremonia llegó cuando el sacerdote preguntó por los padrinos. Daniela y yo nos miramos y sonreímos. «El padrino», anuncié en voz alta, mirando directamente a don Isidro, «es don Isidro Fuentes». Un murmullo recorrió a los invitados. Vi a mi padre bajar la mirada por un instante. Fue un gesto simbólico, una declaración final. La familia, la verdadera, es la que se construye con lealtad y amor. Más tarde, mientras el sol se ponía, me senté en una banca con mi hijo dormido en mis brazos. Daniela se sentó a mi lado y apoyó su cabeza en mi hombro. Miré a la gente que reía en mi jardín, mis suegros, Lía, mis amigos, don Isidro jugando con sus otros nietos, e incluso mis padres, observando desde la distancia. No era un final de cuento de hadas. Las cicatrices seguían ahí. Pero era real. Era una paz ganada a pulso. Había roto el ciclo. Mi hijo crecería sabiendo que su valor no dependía de la aprobación de nadie, solo del amor incondicional que lo rodeaba. Y yo, finalmente, había dejado de ser el hijo de segunda. Me había convertido en el arquitecto de mi propia vida.